La mansión de cristal y acero se alzaba como un monumento a la soledad sobre los acantilados de Acapulco. Desde su terraza infinita, Maximiliano Rivero Ochoa contemplaba el océano Pacífico con la misma mirada gélida que había congelado a cientos de competidores en el mundo empresarial. A sus 52 años, este hombre había conquistado todo lo que el dinero podía comprar, excepto lo único que realmente anhelaba, un amor sincero. El atardecer bañaba de oro el horizonte, mientras los sirvientes se movían como sombras silenciosas por la propiedad. Maximiliano ajustó su reloj de platino, un gesto mecánico que repetía cada vez que se sentía ansioso. Su fortuna de $3.000 millones le había otorgado un poder casi absoluto, pero también lo había encerrado en una jaula de desconfianza. «Señor Rivero, la cena está servida», anunció Dolores Martínez, la joven que había contratado hace poco más de un año como ama de llaves. A diferencia del resto del personal, ella siempre lo miraba directamente a los ojos, sin la mezcla de miedo y codicia que encontraba en todos los demás. «Gracias, Dolores. Esta noche cenaré solo, como siempre», respondió secamente mientras la observaba. Tenía algo diferente esta mujer. Quizás era la forma en que arreglaba las orquídeas exactamente como a él le gustaban, o cómo preparaba el café con la cantidad precisa de canela que su abuela solía usar. Pequeños detalles que nadie más había notado jamás. En la inmensa mesa de caoba, diseñada para 20 comensales, Maximiliano se sentó solo en la cabecera. Su mente vagaba entre recuerdos amargos, 3 matrimonios fracasados, decenas de relaciones donde solo buscaban su dinero, traiciones de quienes llamó amigos. Había construido un imperio inmobiliario y tecnológico que abarcaba medio México, pero su corazón se había convertido en un desierto. «¿Necesita algo más, señor?», preguntó Dolores mientras servía el vino tinto. «No», hizo una pausa. «Aunque, pensándolo bien, sí. Quédate un momento, Dolores. Tengo curiosidad. Si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿qué harías con él?». La pregunta pareció sorprenderla. Dolores, una joven de 28 años proveniente de Zihuatanejo, permaneció pensativa por unos segundos. «Creo que primero resolvería las necesidades de mi familia, señor. Mi madre necesita una operación. Mis hermanos merecen estudiar sin preocupaciones». Hizo una pausa y agregó con una sonrisa tímida. «Y tal vez si sobrara algo me compraría libros. Muchos libros». Maximiliano la observó con interés renovado. No había mencionado joyas, ni viajes, ni mansiones. Su respuesta despertó algo en él, una idea que llevaba semanas gestándose en su cabeza. «Gracias, puedes retirarte». Esa noche, en su despacho privado, Maximiliano revisaba los perfiles de 3 mujeres que habían estado orbitando su vida en los últimos meses. Valentina Cárdenas, una sofisticada diseñadora de moda que lo cortejaba con persistencia desde que se conocieron en una gala benéfica. Mariana Estrada, una brillante abogada especializada en grandes fortunas que lo asesoraba en sus negocios. Y Camila Durán, una joven modelo e influencer con millones de seguidores que constantemente insinuaba una posible relación. Su dedo se detuvo en la pantalla de su computadora cuando llegó al perfil de su ama de llaves, Dolores Martínez, 28 años, originaria de Zihuatanejo, Guerrero, sin antecedentes sospechosos, familia humilde, estudios básicos, referencias impecables de anteriores empleadores. A la mañana siguiente, Maximiliano convocó a su asistente personal, Javier Mendoza, el único hombre en quien confiaba, aunque nunca por completo. «Javier, prepara todo para un experimento. Invita a la señorita Cárdenas, a la licenciada Estrada y a la señorita Durán a una cena en la mansión este viernes. También incluye a Dolores Martínez en la lista de invitadas». «¿Su ama de llaves, señor?», preguntó Javier, visiblemente confundido. «Exactamente. Tengo un experimento en mente». Maximiliano sonrió por primera vez en semanas, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Y necesito que prepares 4 tarjetas de crédito negras, sin límite, vinculadas a mis cuentas personales». «¿Está seguro de esto, señor Rivero?». «Con todo respeto, es mi dinero, Javier, y estoy cansado de las mentiras y la falsedad. Este experimento me mostrará quién es quién».
Los preparativos para la cena se realizaron con la precisión militar que caracterizaba todos los eventos en casa de Maximiliano. La terraza principal fue decorada con orquídeas blancas importadas de Tailandia. La vajilla de porcelana francesa relucía bajo las luces estratégicamente colocadas, y el chef personal preparó un menú degustación de 7 tiempos inspirado en la cocina tradicional mexicana con toques contemporáneos. Dolores se mostró incómoda cuando recibió la invitación. «Señor Rivero, yo soy su empleada, no pertenezco a una cena con sus amistades». «No es una sugerencia, Dolores. Es una solicitud formal. Te espero a las 8 vestida para la ocasión». Y antes de que pudiera protestar, añadió: «Encontrarás un vestido apropiado en tu habitación». Esa noche, Valentina llegó primero, deslumbrante en un vestido rojo que acentuaba su figura escultural. Su perfume invadió el espacio mientras saludaba a Maximiliano con un beso demasiado cercano a la comisura de sus labios. «Maximiliano, querido, qué sorpresa tan agradable recibir tu invitación. Ya pensaba que te habías olvidado de mí», susurró con voz melodiosa. Mariana apareció poco después con un traje pantalón color marfil que reflejaba su personalidad pragmática pero elegante. A diferencia de Valentina, saludó a Maximiliano con un apretón de manos firme y profesional. «Señor Rivero, agradezco la invitación. Espero que podamos discutir el proyecto de expansión en Cancún durante la velada». Camila hizo una entrada teatral, fotografiando cada rincón de la mansión con su teléfono para sus redes sociales. Su vestido apenas cubría lo necesario y su actitud despreocupada contrastaba con la seriedad del ambiente. «Max, por fin me invitas a tu casa. Mis seguidores están enloquecidos. ¿Podemos tomarnos una selfie para mi Instagram?». La última en llegar fue Dolores. El vestido azul noche, que Maximiliano había seleccionado para ella, resaltaba una belleza que normalmente permanecía oculta bajo el uniforme de servicio. Se había recogido el cabello en un moño simple y llevaba como único adorno unos pequeños aretes de plata que habían pertenecido a su abuela. No llevaba maquillaje elaborado como las otras invitadas, pero su belleza natural captó la atención de todos, especialmente de Maximiliano. «Señor Rivero», saludó con una pequeña inclinación de cabeza, notablemente incómoda. «Dolores, esta noche no soy tu jefe. Llámame Maximiliano, por favor», respondió él, sorprendido por su propia reacción ante la presencia de su empleada. La cena transcurrió entre conversaciones superficiales. Valentina no paró de hablar sobre las últimas tendencias en París y Milán. Mariana dirigía la conversación hacia temas de negocios e inversiones. Camila interrumpía constantemente para tomar fotografías de la comida y hacer comentarios sobre celebridades. Dolores permanecía en silencio, observando todo con curiosidad, pero sin intervenir. Al llegar al postre, un sofisticado mousse de chocolate con infusión de chile y tequila añejo, Maximiliano finalmente reveló el propósito de la reunión. «Señoras, las he invitado esta noche por una razón especial». Hizo una señal a Javier, quien se acercó con un maletín de cuero negro. «Cada una de ustedes recibirá una tarjeta de crédito sin límite. Pueden gastar lo que deseen durante las próximas 24 horas, sin preguntas, sin condiciones, sin expectativas de devolución». Un silencio atónito invadió la terraza. Valentina fue la primera en reaccionar, con una risa nerviosa que intentaba ocultar su sorpresa. «Max, querido, ¿es algún tipo de broma?». «En absoluto», respondió él mientras Javier entregaba un sobre negro a cada una de las mujeres. «Considérenlo un experimento social, o tal vez simplemente un capricho de un hombre aburrido». Mariana examinó la tarjeta con escepticismo profesional. «¿Cuál es la trampa, señor Rivero? Nadie regala dinero sin esperar algo a cambio». «No hay trampa, licenciada Estrada. El dinero es mío para darlo como me plazca, y me place ver qué harán ustedes con él». Camila ya estaba fotografiando la tarjeta para sus redes sociales. «Esto es una locura. Puedo comprar lo que sea. ¿Un viaje a Bora Bora? ¿Un Ferrari?». «Lo que desees», confirmó Maximiliano. Dolores sostenía el sobre como si contuviera algo peligroso. «Señor, Maximiliano, no puedo aceptar esto. No sería correcto». «¿Por qué no, Dolores? El dinero no significa nada para mí. Es solo papel y números en una pantalla. Quiero ver qué significa para ustedes».
La velada concluyó poco después. Las tres invitadas se marcharon visiblemente emocionadas, mientras Dolores regresó a su habitación en el ala de servicio, todavía sujetando el sobre cerrado. A la mañana siguiente, Maximiliano desayunaba en la terraza cuando Javier le trajo el primer informe. La señorita Cárdenas ha comprado joyas en Cartier por valor de $200,000, ha reservado un mes en el Royal Hideaway de Cancún y ha separado un Porsche descapotable. Maximiliano asintió sin sorpresa. Era exactamente lo que esperaba. La licenciada Estrada ha sido más estratégica. Ha invertido 1 millón en acciones de su propia empresa, ha comprado un penthouse en Polanco y ha transferido $500,000 a una cuenta en Suiza. Interesante, murmuró Maximiliano. ¿Y la influencer? La señorita Durán ha organizado una fiesta en el Mandarín Oriental para esta noche. Ha comprado ropa de diseñador por valor de $300,000 y ha reservado un jet privado para llevar a sus amigos a Las Vegas mañana. Tan predecible, suspiró Maximiliano. ¿Y Dolores? ¿Ha usado la tarjeta? Javier consultó su tablet. Sí, señor, esta mañana temprano. 3 transacciones. $60,000 a una clínica especializada en Ciudad de México, $20,000 a la Universidad Nacional Autónoma de México y $30,000 a una inmobiliaria en Zihuatanejo. Maximiliano se quedó inmóvil, con la taza de café a medio camino de sus labios. ¿Nada para ella misma? Solo una compra adicional, $15 en una librería local. Un libro de poesía de Octavio Paz. Por primera vez en muchos años, Maximiliano sintió algo extraño en su pecho, una sensación que había olvidado, emoción genuina. La respuesta de Dolores había superado incluso sus expectativas más optimistas. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó con una urgencia que sorprendió a su asistente. En la cocina, señor, supervisando el almuerzo como todos los días. Maximiliano se dirigió a la cocina, un lugar de la mansión que rara vez visitaba. Allí encontró a Dolores organizando el menú del día con el personal, vestida nuevamente con su uniforme de trabajo, como si la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Dolores, necesito hablar contigo, en privado. Ella lo siguió hasta el jardín, manteniendo una distancia respetuosa. La luz del sol iluminaba su rostro sereno, un rostro que ahora Maximiliano veía con otros ojos. ¿Por qué?, preguntó simplemente. ¿Por qué qué, señor? ¿Por qué gastaste el dinero así? Pudiste haber comprado cualquier cosa para ti. Pudiste haber renunciado y empezar una nueva vida. Dolores sonrió con una mezcla de confusión y sinceridad que desarmó a Maximiliano. No necesito una nueva vida, señor Rivero. Me gusta la que tengo, respondió Dolores con una sencillez que contrastaba con la opulencia que los rodeaba. Mi madre necesita una operación del corazón. Los médicos dicen que sin ella no durará otro año. Mis hermanos Emiliano y Lucía son brillantes, pero en Zihuatanejo las oportunidades son limitadas, y el alquiler de la casa donde vive mi familia sube cada año. Maximiliano la observaba hablar con una mezcla de fascinación e incredulidad. En el mundo donde él se movía, nadie rechazaba la oportunidad de enriquecerse. ¿Y el libro? ¿Por qué un libro de poesía? El rostro de Dolores se iluminó. Porque las palabras son lo único que realmente nos pertenece al final del día, señor. El dinero viene y va, pero lo que sentimos, lo que pensamos, eso es nuestro para siempre. Algo se quebró dentro de Maximiliano en ese momento. Una fisura en el muro de hielo que había construido alrededor de su corazón. Por primera vez en 20 años, sintió un nudo en la garganta y un escozor en los ojos que amenazaba con convertirse en lágrimas. Javier, llamó a su asistente, que siempre parecía materializarse de la nada. Cancela mis compromisos de hoy. Y prepara el helicóptero. Vamos a hacer un viaje. ¿A dónde, señor?, preguntó Javier, sorprendido por el repentino cambio de planes. A Zihuatanejo, respondió Maximiliano sin apartar la mirada de Dolores, cuyos ojos se habían abierto de par en par. Quiero conocer a la familia que ha criado a una mujer como Dolores Martínez. 4 horas más tarde, el lujoso helicóptero aterrizaba en un descampado a las afueras de Zihuatanejo. La noticia de su llegada se había extendido como fuego en la pequeña comunidad costera. Cuando Maximiliano descendió, vestido con un traje que costaba más que el salario anual de un pescador local, una multitud de curiosos ya se había reunido. Dolores,
visiblemente incómoda con la atención, lo guió por calles estrechas hasta llegar a una modesta casa de paredes azules descoloridas por el sol. En la puerta esperaba una mujer mayor, cuyo rostro reflejaba años de trabajo duro, pero también una dignidad inquebrantable. «Mamá, él es mi jefe, el señor Maximiliano Rivero», presentó Dolores con nerviosismo. «Señor Rivero, ella es mi madre, Esperanza Martínez». La mujer lo miró de arriba abajo sin la menor señal de intimidación. «Así que usted es el famoso empresario que se lleva a mi hija a trabajar tan lejos», dijo con un tono que mezclaba reproche y curiosidad. «Es un placer conocerla, señora Martínez», respondió Maximiliano, extendiendo su mano con una formalidad que parecía fuera de lugar en aquel entorno. La casa por dentro era pequeña, pero impecablemente limpia. Fotografías familiares adornaban las paredes, y el aroma de chiles y especias impregnaba el aire. Dos jóvenes, probablemente los hermanos de Dolores, observaban al visitante con una mezcla de asombro y recelo. «Señora Martínez, su hija es la empleada más excepcional que he tenido», comenzó Maximiliano, sintiendo la necesidad inusual de justificar su presencia. «He venido porque quiero entender de dónde viene esa honestidad, esa integridad que parece haberse extinguido en el mundo donde yo vivo». La conversación que siguió cambiaría el curso de la vida de Maximiliano. Durante horas escuchó las historias de esta familia. Como el padre de Dolores, había sido un pescador que perdió la vida en el mar durante un huracán. Como Esperanza, había sacado adelante a sus 3 hijos trabajando como costurera. Como Dolores, desde niña, había mostrado una determinación férrea por ayudar a su familia. «¿Sabe por qué mi hija trabaja para usted, señor Rivero?», preguntó Esperanza mientras servía café en tazas desportilladas. «No es solo por el dinero. Dolores siempre ha tenido un don para ver la soledad en los demás. Dice que usted vive en una jaula de oro, rodeado de lujos pero vacío por dentro». Maximiliano miró a Dolores, quien bajó la vista, avergonzada por la franqueza de su madre. «Y tiene razón», admitió él con una sinceridad que lo sorprendió a sí mismo. «Su hija ve cosas que nadie más ve». Cuando llegó el momento de partir, Maximiliano hizo algo inesperado. Sacó de su chaqueta un sobre y se lo entregó a Esperanza. «Esto no es caridad, señora Martínez. Es reconocimiento del valor de su hija. La operación que necesita está programada para la próxima semana en la mejor clínica de Ciudad de México. Un chofer vendrá a recogerla y sus hijos tienen becas completas en la universidad, incluyendo alojamiento y gastos». Antes de que la mujer pudiera responder, añadió: «Y he comprado esta casa a su nombre. Ya no tendrá que preocuparse por el alquiler». Esperanza, una mujer de gran orgullo, comenzó a protestar, pero Maximiliano la interrumpió. «Si lo rechaza, estaría negándome la única satisfacción genuina que he sentido en décadas. Por favor, acéptelo». El viaje de regreso a Acapulco transcurrió en un silencio cargado de emociones. Dolores ocasionalmente miraba a Maximiliano con una expresión indescifrable, mientras él contemplaba el paisaje costero, perdido en sus pensamientos. Al día siguiente, mientras desayunaba, Javier le entregó el informe final del experimento. Valentina había gastado más de $750,000 en lujos personales. Mariana había invertido estratégicamente casi 2 millones. Camila había derrochado más de 500,000 en fiestas y viajes. Todas habían agotado el límite diario de transacciones que el banco permitía, intentando sacar el máximo provecho. «Cancela todas las tarjetas», ordenó Maximiliano, excepto la de Dolores. Durante las semanas siguientes, algo cambió en la mansión de los acantilados. Maximiliano comenzó a cenar en la cocina, donde Dolores le contaba historias de su infancia en Zihuatanejo, mientras preparaba platillos tradicionales que no figuraban en el sofisticado menú del chef francés. Una noche, mientras compartían una sencilla sopa de lima, Maximiliano le hizo una pregunta que lo había estado atormentando. «¿Por qué no has renunciado, Dolores? Ahora tu familia está segura. Podrías volver a Zihuatanejo o estudiar o viajar». Ella lo miró directamente a los ojos, algo que pocas personas se atrevían a hacer. «Porque usted me necesita más que ellos ahora». La respuesta golpeó a Maximiliano como una ola. Era cierto.
En los últimos días había descubierto que esperaba con ansias esos momentos en la cocina, las conversaciones sencillas, la presencia tranquila de esta mujer que veía a través de sus defensas. Mientras tanto, las tres mujeres del experimento reaccionaron de manera muy diferente cuando descubrieron que sus tarjetas habían sido canceladas. Valentina llamó furiosa, exigiendo una explicación. Mariana envió un correo electrónico formal, preguntando si había algún problema con su estrategia de inversión. Camila publicó indirectas en sus redes sociales, insinuando que había sido traicionada por alguien poderoso. Ninguna de ellas preguntó por Maximiliano, por cómo estaba, por qué había realizado aquel extraño experimento. Solo les importaba el dinero. Una tarde, Javier encontró a su jefe contemplando el océano desde la terraza, con una expresión que no había visto en años. Paz. Señor, perdone mi atrevimiento, pero debo decirle algo. Javier carraspeó nerviosamente. He notado su cercanía con la señorita Martínez. Como su asesor, y me atrevo a decir amigo, debo advertirle sobre las apariencias. La gente habla. Maximiliano se volvió hacia él con una sonrisa que desarmó a Javier. ¿Y desde cuándo me importa lo que diga la gente, Javier? Por primera vez en mi vida, me siento vivo. No voy a renunciar a eso por las apariencias. Esa misma noche, Maximiliano invitó a Dolores a cenar, pero esta vez no en la cocina, sino en la terraza principal, bajo las estrellas. Había despedido al personal para la ocasión, y él mismo había preparado una cena sencilla, siguiendo las recetas que Dolores le había enseñado. ¿Qué celebramos?, preguntó ella, confundida por el despliegue de velas y flores. La vida, Dolores, y los milagros inesperados. Maximiliano le entregó una pequeña caja de terciopelo. Esto es para ti. Dentro había un delicado collar de plata con un dije en forma de libro abierto. No era ostentoso como las joyas que solía regalar a sus anteriores parejas. Era significativo, personal. Es hermoso, susurró ella, emocionada. Pero no puedo aceptarlo, señor Rivero. Ya ha hecho demasiado por mi familia. Maximiliano, la corrigió él. Y esto no tiene nada que ver con tu familia, sino con nosotros, con lo que me has enseñado estas semanas. ¿Y qué le he enseñado yo a un hombre que lo tiene todo?, preguntó ella con genuina curiosidad. Que no tenía nada, respondió él simplemente. Nada que importara. Fue el primer momento de verdadera intimidad entre ellos. No hubo besos ni declaraciones grandilocuentes, solo una conexión que iba más allá de las palabras. La operación de Esperanza fue un éxito rotundo. Maximiliano envió a los mejores especialistas y se aseguró de que recibiera atención de primera clase. Los hermanos de Dolores se adaptaron rápidamente a la vida universitaria, destacando en sus estudios. La familia Martínez comenzaba a florecer gracias a la intervención del empresario, pero lo que nadie esperaba era cuánto estaba floreciendo él mismo en el proceso. Sin embargo, el mundo exterior pronto comenzó a infiltrarse en la burbuja que habían creado. Chismes y especulaciones sobre la naturaleza de la relación entre el poderoso Maximiliano Rivero y su humilde ama de llaves empezaron a circular en los círculos empresariales y en la prensa rosa. Maximiliano Rivero visto cenando con su sirvienta. ¿Crisis de mediana edad o estrategia publicitaria?, titulaba una revista de sociedad. Valentina, herida en su orgullo, concedió una entrevista donde insinuaba que Dolores había manipulado a Maximiliano para obtener beneficios económicos. Mariana, siempre calculadora, comenzó a analizar posibles implicaciones legales si la relación avanzaba hacia algo más formal. Camila utilizó su plataforma digital para lanzar indirectas venenosas sobre mujeres que se hacen las inocentes para atrapar millonarios. Una mañana, Dolores entró al despacho de Maximiliano con expresión preocupada. «Creo que debería renunciar», dijo sin preámbulos. «¿De qué hablas?» Maximiliano dejó los documentos que estaba revisando. «Esto», respondió ella, mostrándole en su teléfono los titulares y comentarios. «Están manchando su reputación por mi culpa. Y mi familia está recibiendo atención no deseada en Zihuatanejo. Ayer, periodistas aparecieron en la puerta de mi madre, preguntando cómo había atrapado al soltero más codiciado de México». Maximiliano tomó el teléfono y lo arrojó al sofá. Luego,
En un gesto que sorprendió a ambos, tomó las manos de Dolores entre las suyas. Escúchame bien, Dolores Martínez. He pasado décadas preocupándome por lo que otros piensan, por mantener una imagen, por ser lo que se esperaba de mí. Y eso me convirtió en un hombre miserable. No voy a volver a esa vida. No me importa lo que digan. Me importas tú. Era la primera vez que expresaba sus sentimientos tan abiertamente, y el rostro de Dolores reflejaba una mezcla de sorpresa y emoción. Pero su empresa, sus negocios, son solo cosas, Dolores, reemplazables. Tú no lo eres. Fue entonces cuando Maximiliano tomó una decisión que sacudiría los cimientos de su vida y de toda la comunidad empresarial de México. Convocó a una rueda de prensa en su mansión, algo que nunca antes había hecho. Los medios especulaban sobre un posible anuncio de fusión o adquisición multimillonaria. El día del evento, la terraza se llenó de periodistas y cámaras. Maximiliano apareció vestido con sencillez, sin la ostentación habitual, y para sorpresa de todos, Dolores estaba a su lado, no como empleada, sino como igual. Los he convocado para hacer un anuncio importante, comenzó Maximiliano con voz firme. Durante años he construido un imperio basado en la desconfianza y el aislamiento. He acumulado riquezas creyendo que el dinero podía sustituir a la conexión humana genuina. Un murmullo recorrió la audiencia. Esto no era lo que esperaban. Hace unos meses realicé un experimento que cambió mi vida. Di tarjetas de crédito ilimitadas a 4 mujeres para ver qué harían con ese poder. 3 de ellas gastaron fortunas en sí mismas. Pero Dolores Martínez... Maximiliano miró a Dolores con admiración. Ella usó ese dinero para sanar a su madre, educar a sus hermanos y asegurar un techo para su familia. Y para ella misma, solo compró un libro de poesía. Los flashes de las cámaras se intensificaron. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Ese día, continuó Maximiliano con la voz ligeramente quebrada, algo en mí cambió para siempre. Descubrí que el verdadero valor de una persona no está en lo que toma, sino en lo que da. Y lo que Dolores me ha dado es incalculable. Me ha devuelto la fe en la humanidad. Las cámaras captaron el momento en que sus dedos rozaron discretamente los de Dolores, un gesto íntimo que no pasó desapercibido para los presentes. A partir de hoy, reorganizaré mis empresas con un nuevo propósito. El Grupo Rivero invertirá el 50% de sus beneficios en proyectos sociales, comenzando por la creación de un hospital de última generación en Zihuatanejo y un programa de becas para jóvenes de comunidades costeras. La noticia cayó como una bomba en el mundo empresarial. Mientras los periodistas disparaban preguntas a toda velocidad, las acciones del Grupo Rivero comenzaban a fluctuar salvajemente en las bolsas internacionales. Algunos inversores entraron en pánico, otros vieron una oportunidad. Al terminar la rueda de prensa, Dolores intentó escabullirse entre bastidores, pero Maximiliano la detuvo suavemente. «Quédate a mi lado», le susurró. «Es donde perteneces». Las repercusiones no se hicieron esperar. Esa misma tarde, la junta directiva convocó una reunión de emergencia. Los principales accionistas exigían explicaciones sobre este súbito cambio de rumbo. Fernando Montero, el presidente de la junta y antiguo socio de Maximiliano, lideraba la rebelión. «¿Has perdido completamente la razón, Max?», espetó Fernando en cuanto entraron a la sala de juntas. «¿50% en proyectos sociales? ¿Un hospital en un pueblo de pescadores? ¿Todo por una sirvienta que te ha lavado el cerebro?». Maximiliano, que en otros tiempos habría aplastado cualquier desafío a su autoridad con frialdad calculada, sorprendió a todos con una sonrisa tranquila. «La verdad, Fernando, es que nunca he estado más cuerdo, y te sugiero que midas tus palabras cuando hables de Dolores. No es una sirvienta, es la mujer que me ha enseñado más sobre la vida en unos meses que todos ustedes en décadas». La tensión en la sala era palpable. Los miembros de la junta intercambiaban miradas de preocupación. Eduardo Sánchez, director financiero del grupo, intervino con tono conciliador. «Maximiliano, nadie cuestiona tus buenas intenciones, pero debemos pensar en los accionistas, en la estabilidad de la empresa. Un enfoque más gradual sería más prudente. La prudencia me convirtió en un hombre rico pero vacío, Eduardo.
Ya no tengo tiempo para medias tintas. Tengo 52 años y acabo de despertar de un largo letargo. Quiero hacer algo significativo con lo que me queda de vida. Las palabras de Maximiliano resonaron en la sala con una convicción que pocos le habían visto antes. Uno a uno, los miembros de la Junta fueron cediendo ante esta nueva versión de su líder, todos excepto Fernando, quien salió furioso de la reunión, no sin antes lanzar una advertencia. «Te arrepentirás de esto, Max. Esa mujer será tu ruina». Mientras tanto, Dolores enfrentaba sus propias batallas. El personal de la mansión, que antes la trataba como a una igual, ahora se dividía entre quienes la respetaban aún más y quienes la veían como una oportunista. Javier, siempre leal a Maximiliano, se encontraba en una posición incómoda. Dolores la abordó una tarde mientras ella arreglaba flores en el vestíbulo, una tarea que seguía realizando a pesar de su cambio de estatus. «Necesito saber si tus intenciones con el señor Rivero son sinceras». Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y tristeza. «Después de todo este tiempo, Javier, ¿de verdad crees que estoy fingiendo? He visto demasiadas mujeres pasar por la vida del Señor, todas con grandes promesas y dulces palabras. Todas lo han lastimado. Yo no soy todas, Javier. Nunca pedí nada de esto. Nunca busqué su atención ni su dinero. Si pudiera, volvería a la simplicidad de antes, cuando solo era el ama de llaves y él el patrón inalcanzable». La sinceridad en sus palabras finalmente convenció a Javier, quien desde ese momento se convirtió en su más firme aliado dentro de la casa. Los días siguientes fueron un torbellino. Dolores insistió en mantener su habitación en el ala de servicio, a pesar de que Maximiliano le ofreció mudarse a una suite en el área principal. «No quiero perder quién soy», le explicó una noche. «Todo esto es demasiado repentino, demasiado grande». Maximiliano respetó su decisión, comprendiendo que parte de lo que amaba de ella era precisamente esa humildad inquebrantable. Porque sí, aunque aún no lo había expresado con palabras, estaba enamorándose de Dolores Martínez con una intensidad que nunca había experimentado. Una mañana, mientras desayunaban juntos en la terraza, Dolores recibió una llamada que transformó su expresión. «¿Mamá? ¿Qué ocurre?» Su rostro palideció mientras escuchaba. «Voy para allá inmediatamente». Al colgar, explicó a Maximiliano que su madre había sufrido complicaciones postoperatorias y necesitaba volver urgentemente al hospital. Sin dudarlo, él ordenó preparar el helicóptero. En la clínica de Ciudad de México, los médicos explicaron que, aunque la operación había sido un éxito, Esperanza había desarrollado una infección que requería tratamiento inmediato. Durante 3 días, Dolores no se separó del lado de su madre. Y para sorpresa de todos, Maximiliano tampoco se separó del lado de Dolores. Fue allí, en la aséptica sala de espera de un hospital, lejos del lujo y la opulencia de su mundo habitual, donde Maximiliano finalmente encontró el valor para expresar sus sentimientos. «Te amo, Dolores», dijo simplemente, mientras compartían un café insípido de máquina a las 3 de la madrugada. «No sé exactamente cuándo ocurrió, pero te amo con una certeza que nunca antes había sentido». Ella lo miró con ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Yo también lo amo, Maximiliano, y me aterra». «¿Por qué?» «Porque nuestros mundos son demasiado diferentes. Porque la gente nunca lo aceptará. Porque tengo miedo de no ser suficiente para usted a largo plazo». Maximiliano tomó sus manos entre las suyas, aquel gesto que se había convertido en su forma particular de conexión. «Nuestros mundos ya no son diferentes, Dolores. Los has unido con tu corazón, y en cuanto a ser suficiente, eres más de lo que jamás soñé merecer». Cuando Esperanza finalmente se estabilizó y pudo recibir visitas, encontró a su hija y a Maximiliano, dormidos en el pequeño sofá de la habitación, con las manos entrelazadas y las cabezas apoyadas una contra la otra. La imagen le arrancó una sonrisa. «Así que por fin encontraste a alguien que ve más allá de tu dinero», comentó Esperanza, cuando Maximiliano despertó. «Y alguien que me enseñó a ver más allá de mi propio egoísmo», respondió él. Mientras Dolores seguía durmiendo, Esperanza y Maximiliano tuvieron una larga conversación. La mujer, con la sabiduría que solo dan los años y las dificultades, le habló de la infancia de su hija, de su tenacidad,
de cómo siempre había cuidado de los demás antes que de sí misma. «Si de verdad la amas», dijo Esperanza con firmeza, «no dejes que pierda eso. No la conviertas en otra persona. No la separes de sus raíces». «Se lo prometo», respondió Maximiliano con solemnidad. «De hecho, tengo una idea que quiero compartir con usted». Al regresar a Acapulco 3 días después, cuando Esperanza ya estaba fuera de peligro, Dolores notó un cambio en Maximiliano. Parecía más determinado, más enfocado, como si hubiera tomado alguna decisión importante. Una tarde, mientras caminaban por la playa privada al pie de la mansión, Maximiliano la sorprendió con una proposición inesperada. «Quiero que me enseñes a cocinar pozole, como el que hacía tu abuela». Dolores rió, desconcertada. «¿Pozole? ¿Tú? ¿Por qué no? Necesito aprender cosas prácticas si vamos a...» «¿Si vamos a qué?», preguntó ella, intrigada por su repentino silencio. «Nada. Es una sorpresa. Entonces, ¿me enseñarás?» Así comenzaron las lecciones de cocina tradicional mexicana en la ultramoderna cocina de la mansión, para desconcierto del chef francés que acabó uniéndose a las sesiones, fascinado por técnicas que nunca había visto en Le Cordon Bleu. Mientras tanto, la transformación de Maximiliano Rivero se convertía en tema de conversación nacional. Algunos lo acusaban de haber perdido el juicio, otros lo elogiaban como un visionario. Las revistas de negocios se preguntaban si este giro hacia la responsabilidad social corporativa era una moda pasajera o una estrategia de marketing brillante. El proyecto del hospital en Zihuatanejo avanzaba a pasos agigantados. Maximiliano había contratado a los mejores arquitectos y médicos con la condición de que la mayoría del personal fuera local. El programa de becas ya había seleccionado a sus primeros 50 estudiantes, todos hijos de pescadores, agricultores y trabajadores de la región. Fernando Montero, sin embargo, no había renunciado a su oposición. Sigilosamente, comenzó a reunir apoyo entre otros accionistas, presentando la relación de Maximiliano con Dolores como una crisis de mediana edad que ponía en peligro el futuro del grupo. Una noche, durante una cena en la mansión, Javier interrumpió con noticias urgentes. «Señor, tenemos un problema. Fernando está organizando una votación para destituirlo como CEO. Ha convencido a varios accionistas importantes de que su nueva dirección empresarial es demasiado arriesgada». Maximiliano recibió la noticia con una calma sorprendente. Era de esperar. Fernando nunca ha entendido que hay más en la vida que los beneficios trimestrales. «¿No está preocupado?», preguntó Dolores, angustiada. «En absoluto», respondió él con una sonrisa enigmática. «De hecho, esto acelera mis planes». Al día siguiente, Maximiliano convocó una reunión extraordinaria de la Junta, adelantándose a la maniobra de Fernando. Cuando todos estuvieron presentes, incluido un confiado Fernando que creía tener la victoria asegurada, Maximiliano soltó su bomba. «Señores, he decidido vender mi participación mayoritaria en el Grupo Rivero». Un silencio atónito invadió la sala, seguido por exclamaciones de sorpresa y confusión. «¿A quién?», preguntó Fernando visiblemente descolocado. «A un consorcio de inversores comprometidos con la responsabilidad social empresarial. El acuerdo incluye cláusulas que garantizan la continuación de todos los proyectos sociales iniciados, especialmente el hospital de Zihuatanejo y el programa de becas». «Pero, ¿por qué?». Eduardo parecía genuinamente confundido. «Has dedicado tu vida a construir este imperio». «Exactamente, Eduardo. He dedicado demasiado tiempo a construir cosas que no importan realmente. Ahora quiero construir algo que sí importa. Una vida». La noticia de la venta del Grupo Rivero sacudió los mercados financieros. Especulaciones sobre los motivos y el futuro de Maximiliano inundaron los medios. Algunos sugerían problemas de salud ocultos, otros apuntaban a estrategias fiscales secretas. Solo Dolores conocía la verdad, que Maximiliano le había revelado aquella misma noche, mientras contemplaban las estrellas desde la terraza. «Voy a construir una casa en Zihuatanejo», anunció él. «No una mansión, sino un hogar de verdad, cerca de tu familia, de tus raíces, y me gustaría que la diseñáramos juntos». Dolores lo miró con asombro. «¿Vas a dejar todo esto atrás? ¿Por mí?». «No, Dolores,
por nosotros, por la vida que quiero construir contigo si me aceptas. Las lágrimas brillaban en los ojos de Dolores mientras procesaba lo que estaba escuchando. Este hombre, que lo había tenido todo, estaba dispuesto a renunciar a su imperio por amor. ¿Y qué harás en Zihuatanejo? ¿No te aburrirás lejos de los negocios, de la acción? Maximiliano sonrió con serenidad. He reservado suficiente capital para establecer una fundación educativa. Quiero crear oportunidades para jóvenes como tus hermanos, que tienen potencial pero carecen de recursos. Será un nuevo comienzo, con un propósito real. Mientras la brisa marina acariciaba sus rostros, Dolores se dio cuenta de que estaba presenciando un milagro, la transformación de un hombre que había pasado de la más fría soledad a la calidez del amor verdadero. «Hay algo más que debo preguntarte», continuó Maximiliano, repentinamente nervioso. De su bolsillo extrajo una pequeña caja de madera tallada, no de terciopelo como cabría esperar de alguien de su posición. «La mandé a hacer con un artesano local de Zihuatanejo», explicó, «con madera de un árbol centenario que creció cerca de donde naciste». Cuando abrió la caja, Dolores contuvo el aliento. En lugar de un ostentoso diamante, contenía un sencillo anillo de plata con pequeñas incrustaciones de concha nácar, formando el dibujo de una ola. «Dolores Martínez, ¿me harías el honor de compartir tu vida conmigo? No como empleada y empleador, no como pobre y rico, sino como compañeros, como iguales, como almas que se han encontrado contra todo pronóstico». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Dolores mientras asimilaba el momento. Su mente viajó a la pequeña casa azul en Zihuatanejo, a su infancia junto al mar, a su madre enseñándole a ser fuerte y humilde a la vez. ¿Qué diría ahora Esperanza? ¿Aprobaría esta unión tan improbable? Como si leyera sus pensamientos, Maximiliano añadió: «Ya hablé con tu madre. Me dio su bendición, pero con una condición, que nunca olvidemos de dónde venimos, ni tú ni yo». Con el corazón desbordante de emoción, Dolores solo pudo asentir mientras Maximiliano deslizaba el anillo en su dedo. «Sí», susurró finalmente. «Sí, quiero compartir mi vida contigo». El beso que siguió selló una promesa que iba más allá de las convenciones sociales, de las diferencias de clase, de los prejuicios del mundo exterior. Era el comienzo de una nueva historia, una en la que ambos se reinventarían juntos. La noticia del compromiso entre Maximiliano Rivero, el exmagnate empresarial, y Dolores Martínez, su antigua ama de llaves, se filtró a la prensa al día siguiente. Las reacciones fueron tan diversas como predecibles, desde románticos, que veían una historia de amor digna de película, hasta cínicos que apostaban por un divorcio millonario en menos de un año. Valentina concedió otra entrevista venenosa, insinuando que Dolores había planeado todo desde el principio. Mariana ofreció públicamente sus servicios legales a Maximiliano para un acuerdo prenupcial blindado. Camila publicó un vídeo llorando dramáticamente, alegando que Maximiliano le había prometido matrimonio a ella primero. Ninguna de estas reacciones afectó a la pareja, que ya había comenzado los preparativos para una nueva vida lejos del bullicio y la superficialidad de Acapulco. Maximiliano, que durante décadas había vivido obsesionado con su imagen pública, descubrió la liberación de no tener que aparentar. «¿Sabes qué es lo más extraño?», le comentó a Dolores mientras revisaban los planos de su futura casa en Zihuatanejo. «Por primera vez en mi vida adulta, no me importa lo que piensen los demás. Es como si me hubiera quitado un peso de encima». La casa que estaban diseñando reflejaba esta nueva filosofía, amplia pero no ostentosa, con grandes ventanales para dejar entrar la luz natural, espacios abiertos para reuniones familiares y una cocina central que sería el corazón del hogar. Maximiliano insistió en incluir un huerto y un sistema de captación de agua de lluvia, técnicas sostenibles que había aprendido de los pescadores locales durante sus visitas. A medida que avanzaban los preparativos, una visita inesperada sacudió la aparente calma. La madre de Maximiliano, Victoria Ochoa de Rivero, una aristocrática mujer de 70 años que vivía en Madrid y con quien apenas mantenía contacto, apareció sin anunciar en la mansión de Acapulco. «Así que es cierto», fueron sus primeras palabras al ver a Dolores. «Mi hijo, el heredero de los Rivero,
Va a casarse con una sirvienta. El desprecio en su voz era palpable. Dolores, que había enfrentado adversidades mucho peores en su vida, se mantuvo firme, pero Maximiliano estalló. «Si has venido a insultar a mi prometida, puedes dar media vuelta y regresar a Madrid», espetó con frialdad. «Dolores ha hecho más por mí en un año que tú en toda mi vida». Victoria palideció ante la dureza de su hijo. «Max, solo estoy preocupada. Esta mujer aparece de la nada y de repente vendes tu empresa, renuncias a tu posición, planeas mudarte a un pueblo de pescadores. ¿No ves que es absurdo?» «Lo absurdo era mi vida anterior, madre, una existencia vacía llena de cosas pero sin propósito. Dolores me ha dado algo que el dinero nunca pudo comprar: claridad». La tensión entre madre e hijo era evidente. Dolores, siempre conciliadora, intervino. «Señora Rivero, entiendo su preocupación. Si yo tuviera un hijo, también querría lo mejor para él. Permítame prepararle un té mientras ustedes conversan en privado». Victoria, desconcertada por la serenidad y educación de la joven, asintió levemente. Cuando Dolores se retiró, la expresión de la mujer cambió sutilmente. «Tiene modales, lo reconozco», admitió a regañadientes. «Pero Max, seamos realistas. Ustedes provienen de mundos completamente diferentes. Los matrimonios entre clases sociales tan dispares rara vez funcionan». «¿Como el tuyo con papá?», contraatacó Maximiliano. «Un matrimonio de conveniencia que los hizo profundamente infelices a ambos. Prefiero arriesgarme con alguien que me ama por quien soy, no por mi apellido o mi cuenta bancaria». La conversación entre madre e hijo se extendió durante horas, recorriendo viejas heridas nunca sanadas, expectativas no cumplidas y, finalmente, un intento genuino de comprensión. Para sorpresa de Maximiliano, cuando Dolores regresó con una bandeja de té y pastelillos preparados por ella misma, Victoria había suavizado su postura. «Tu prometida hace un té excepcional», comentó Victoria, con lo que podría interpretarse como el inicio de una aceptación. Durante los días siguientes, Victoria observó en silencio la dinámica entre su hijo y Dolores. Presenció cómo la joven trataba al personal con respeto, pero sin perder autoridad, cómo gestionaba los asuntos de la casa con eficiencia y, sobre todo, cómo había transformado a su hijo en un hombre más sereno y auténtico. Una noche, mientras Maximiliano revisaba los últimos detalles de la venta de su empresa, Victoria encontró a Dolores en la biblioteca leyendo poesía. «Octavio Paz», observó la mujer mayor, reconociendo el libro. «Mi esposo, el padre de Maximiliano, también lo admiraba». «Es hermoso cómo las palabras pueden transportarnos a otros mundos», respondió Dolores, marcando la página con cuidado. Victoria se sentó frente a ella con elegancia estudiada. «Dime la verdad, Dolores. ¿Qué viste en mi hijo? Un hombre mayor, difícil, con fama de implacable en los negocios». La pregunta estaba cargada de suspicacia, pero Dolores respondió con la sinceridad que la caracterizaba. «Vi a un hombre solo, señora. Alguien que lo tenía todo excepto lo que realmente importa, conexión humana genuina. Bajo esa coraza de dureza, vi a alguien hambriento de autenticidad, alguien capaz de inmensa bondad si se le daba la oportunidad de expresarla». Victoria estudió el rostro de la joven, buscando indicios de falsedad, pero solo encontró una transparencia que la desarmó. «Mi hijo nunca fue un hombre fácil», admitió con un suspiro. «Su padre lo crió para ser un guerrero en el mundo de los negocios, sin espacio para la debilidad o el sentimentalismo. Yo debería haberlo protegido de esa dureza, pero fracasé». «Nunca es tarde para reconstruir una relación, señora», respondió Dolores suavemente. «Maximiliano la necesita en su vida, aunque no lo admita». Esa conversación marcó un punto de inflexión. Al día siguiente, Victoria anunció que apoyaría la boda y, para asombro de todos, que estaba considerando comprar una pequeña casa en Zihuatanejo para pasar temporadas cerca de su hijo y su futura nuera. «Siempre odié el frío de Madrid», explicó con un gesto elegante. «El clima tropical podría ser bueno para mis huesos viejos». Mientras la fecha de la boda se acercaba, Maximiliano y Dolores enfrentaron otro desafío: decidir dónde y cómo celebrar la ceremonia. Él estaba acostumbrado a eventos grandiosos en lugares exclusivos. Ella soñaba con algo íntimo en la pequeña iglesia donde había sido bautizada. «Tú decides»,
concedió Maximiliano. Será tu día. Nuestro día, corrigió ella. Y quiero que refleje quiénes somos ambos, no solo yo. Finalmente encontraron un equilibrio. La ceremonia sería en la iglesia de Zihuatanejo, siguiendo las tradiciones locales, pero la recepción se realizaría en un hermoso jardín frente al mar que Maximiliano había adquirido específicamente para la ocasión, con una mezcla de elegancia y sencillez. La noticia de la boda entre el ex magnate y la joven de origen humilde había captado la atención nacional. Revistas de sociedad ofrecían sumas exorbitantes por la exclusiva, pero la pareja decidió mantener la ceremonia privada con apenas 50 invitados entre familiares y amigos cercanos. Una semana antes de la boda, mientras supervisaban los últimos detalles en Zihuatanejo, Dolores recibió una llamada inquietante. Su hermano Emiliano, ahora estudiante universitario gracias a la beca de Maximiliano, había sido atacado por desconocidos a la salida del campus. «Estaban esperándome», explicó el joven desde el hospital con voz temblorosa. «Me dijeron que era un mensaje para ti y para tu novio rico, que te alejaras de él si sabías lo que te convenía». Maximiliano, al enterarse, entró en una furia fría que Dolores nunca había presenciado. Su expresión volvió a ser la del implacable hombre de negocios que había sido durante décadas. «Esto tiene la firma de Fernando», masculló mientras contactaba con sus antiguos jefes de seguridad. Siempre utiliza intimidación cuando se siente acorralado. Durante las siguientes 48 horas, Maximiliano desplegó todos los recursos a su alcance para investigar el ataque. Contrató seguridad privada para toda la familia Martínez y pospuso temporalmente los preparativos de la boda. «No te casarás conmigo por miedo o por protección», le dijo a Dolores con firmeza. «Resolveré esto primero. Nadie amenaza a las personas que amo». La investigación reveló que, efectivamente, Fernando Montero estaba detrás del ataque. Había contratado matones locales para asustar a la familia de Dolores, esperando que ella rompiera el compromiso para proteger a los suyos. Con pruebas concretas en su poder, Maximiliano confrontó a su antiguo socio en la suite de un hotel en Acapulco. Lo que ocurrió en esa habitación quedó entre ellos, pero cuando Maximiliano salió 2 horas después, su expresión había recuperado la serenidad. «Fernando ya no será un problema», le aseguró a Dolores esa noche. «Ha entendido que hay líneas que no se pueden cruzar, ni siquiera en los negocios». Lo que Dolores no supo entonces fue que Maximiliano había utilizado su última carta, información comprometedora sobre negocios turbios de Fernando en el extranjero, información que había guardado durante años como seguro, pero que nunca había pensado utilizar hasta que amenazaron a su nueva familia. Con esta crisis resuelta, los preparativos para la boda continuaron. El vestido de Dolores, contrario a lo que todos esperaban, no era una creación de algún diseñador famoso, sino el vestido de novia de su abuela, cuidadosamente restaurado por una costurera local. Maximiliano, por su parte, optó por un traje claro de lino, más adecuado para el calor tropical que los formales trajes oscuros que solía usar. La víspera de la boda, durante la cena de ensayo, en un pequeño restaurante frente al mar, Esperanza Martínez entregó a la pareja un regalo inesperado, un álbum de fotografías familiares que incluía imágenes de Dolores desde su infancia. «Para que nunca olviden de dónde venimos», dijo la mujer con sencilla sabiduría. «Y para que recuerden que la felicidad siempre ha estado en las cosas pequeñas». Maximiliano, visiblemente emocionado, examinó las fotografías de Dolores. Una niña descalza corriendo por la playa, una adolescente seria ayudando en la pescadería local, una joven determinada recibiendo su diploma de secundaria. «Toda tu vida te preparó para cambiar la mía», murmuró, besando suavemente su mano. El día de la boda amaneció con un cielo perfectamente despejado sobre Zihuatanejo. La pequeña iglesia, decorada con flores silvestres y velas artesanales, se llenó con el aroma del copal, incienso tradicional que se quema en las ceremonias importantes. Dolores caminó hacia el altar del brazo de su hermano Emiliano, ya recuperado del ataque. Su madre y su hermana la precedían esparciendo pétalos de flores según la tradición local. El vestido restaurado de su abuela brillaba bajo la luz que se filtraba por los vitrales, y su rostro, mínimamente maquillado,
Irradiaba una felicidad que ningún cosmético podría igualar. En el altar esperaba Maximiliano, casi irreconocible para quienes lo habían conocido en su época de tiburón empresarial. Su rostro, antes perpetuamente tenso, se había suavizado. La sonrisa que dedicó a Dolores cuando la vio acercarse contenía décadas de anhelo finalmente satisfecho. La ceremonia fue una mezcla perfecta de tradiciones. La solemnidad católica que ambos respetaban, combinada con rituales indígenas de la región que honraban la conexión con la tierra y el mar. En lugar de las habituales arras, intercambiaron conchas marinas, simbolizando que su unión estaba bendecida por las fuerzas naturales que habían moldeado la vida de Dolores. Lo que el mar une, ninguna tormenta puede separar, recitó el sacerdote, un hombre mayor que había conocido a Dolores desde niña. Los votos, escritos por ellos mismos, conmovieron hasta las lágrimas a los presentes. Maximiliano habló de renacimiento, de cómo el amor de Dolores lo había rescatado de una existencia vacía. Ella habló de puentes entre mundos, de cómo el corazón ve lo que los ojos no pueden ver. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, un grupo de niños del pueblo soltó mariposas monarca, símbolo de transformación y esperanza. El beso que sellaba su unión fue recibido con aplausos y el sonido de guitarras tradicionales. La recepción en el jardín frente al mar combinaba la elegancia a la que Maximiliano estaba acostumbrado con la calidez de las celebraciones locales. Mesas adornadas con manteles bordados a mano y centros de mesa de flores tropicales. Platillos gourmet inspirados en la cocina tradicional guerrerense, preparados por chefs locales bajo la supervisión del chef francés de Maximiliano, quien había insistido en formar parte de la celebración. Victoria Rivero, elegante como siempre pero notablemente más relajada, conversaba animadamente con Esperanza Martínez, dos madres de mundos opuestos que encontraban un terreno común en el amor por sus hijos. Nunca había visto a Maximiliano tan feliz, comentó Victoria, observando cómo su hijo bailaba con Dolores, siguiendo con sorprendente habilidad los ritmos tradicionales que ella le había enseñado. Ni yo a mi Dolores tan segura de sí misma, respondió Esperanza. Se complementan como el sol y la luna. Entre los invitados destacaban algunas ausencias notables. Ni Valentina, ni Mariana, ni Camila habían sido invitadas. En su lugar, la celebración se llenó de personas realmente significativas. Los hermanos de Dolores, algunos antiguos empleados leales de Maximiliano como Javier, pescadores que habían conocido a Dolores desde niña, y los primeros beneficiarios de las becas de la fundación. Al caer la noche, cuando las estrellas comenzaron a brillar sobre el Pacífico, Maximiliano hizo un anuncio que nadie esperaba. «Queridos amigos y familia», comenzó tomando la mano de Dolores mientras se dirigía a los invitados. «Hoy no solo celebramos nuestra unión, sino también el nacimiento de un nuevo proyecto». Un murmullo de curiosidad recorrió el jardín mientras Maximiliano continuaba. «Dolores y yo hemos decidido destinar el 90% de mi fortuna restante a la creación de la Fundación Martínez Rivero, dedicada a proporcionar educación, atención médica y oportunidades de desarrollo a comunidades costeras en todo México». La noticia provocó una ovación espontánea. Dolores, visiblemente emocionada, tomó el micrófono. «Este es nuestro verdadero regalo de bodas, no para nosotros, sino de nosotros para las comunidades que nos han formado. Porque la verdadera riqueza está en lo que damos, no en lo que acumulamos». Esa noche, mientras la celebración continuaba con música y baile, Maximiliano y Dolores se escabulleron brevemente a la playa. Descalzos sobre la arena, con el sonido de las olas como fondo, contemplaron las estrellas que salpicaban el cielo tropical. «¿Estás seguro de esto?», preguntó Dolores, refiriéndose a la donación anunciada. «Es casi todo lo que tienes». «Es casi todo lo que tengo materialmente», corrigió él acariciando su mejilla. «Pero ahora poseo lo único que realmente importa, tu amor, un propósito verdadero y la libertad de ser quien realmente soy, no quien el mundo esperaba que fuera». De regreso en la fiesta, Victoria se acercó a la pareja con una expresión indescifrable. 90%, dijo meneando la cabeza. «Tu padre debe estar revolviéndose en su tumba». Por un momento,
Maximiliano temió que su madre volviera a su actitud inicial, pero entonces ella sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro aristocrático. Y eso me parece maravilloso. Siempre fue un avaro. Tomó las manos de ambos. Estoy orgullosa de ti, Max. Por primera vez en tu vida, estás haciendo algo verdaderamente valioso. La luna de miel no fue en un destino exótico, como cabría esperar de alguien con los recursos de Maximiliano. En lugar de eso, la pareja emprendió un recorrido por las comunidades costeras de México, desde Baja California hasta Quintana Roo, conociendo de primera mano las necesidades y fortalezas de cada región para orientar mejor los esfuerzos de su fundación. En cada pueblo visitado, Dolores se conectaba naturalmente con los locales, mientras Maximiliano aplicaba su aguda mente empresarial para identificar oportunidades de desarrollo sostenible. Era una combinación perfecta, el corazón y la cabeza trabajando en armonía. Al regresar a Zihuatanejo, un mes después, se instalaron en su nueva casa. Aunque todavía faltaban algunos detalles, ya sentía como un hogar. La construcción, realizada principalmente por artesanos locales, combinaba la arquitectura tradicional de la región con toques modernos que hacían la vida más cómoda sin sacrificar la autenticidad. La adaptación de Maximiliano a una vida más sencilla sorprendió a todos, especialmente a él mismo. Encontró placer en actividades que antes habría considerado triviales: ayudar en el huerto que habían plantado, aprender a cocinar platillos locales o simplemente sentarse en el porche al atardecer para conversar con los pescadores que regresaban con la captura del día. «Nunca pensé que diría esto», comentó una tarde mientras compartían una limonada casera, «pero no extraño nada de mi vida anterior. Ni las juntas interminables, ni los viajes en jet privado, ni siquiera la adrenalina de cerrar grandes negocios». Dolores sonrió, entrelazando sus dedos con los suyos. «Es porque ahora tienes espacio para sentir, no solo para hacer». La Fundación Martínez Rivero pronto comenzó a tomar forma. Contrataron un pequeño equipo de profesionales comprometidos con el desarrollo social, establecieron una oficina modesta en el centro de Zihuatanejo y comenzaron a implementar los primeros programas. El hospital, ahora en plena construcción, sería la primera gran obra. Diseñado para atender las necesidades específicas de la región, incorporaría tanto medicina moderna como conocimientos tradicionales de curación, respetando la cultura local. Una mañana, mientras supervisaban los avances de la construcción, Dolores comenzó a sentirse mareada. Maximiliano, siempre atento, notó inmediatamente el cambio en su semblante. «¿Estás bien, amor? Estás pálida». «Solo un poco mareada», respondió ella, restándole importancia. «Debe ser el calor». Pero cuando los mareos continuaron en los días siguientes, acompañados por náuseas matutinas, la sospecha se convirtió en certeza. Una visita al médico confirmó lo que ambos ya intuían. Dolores estaba embarazada. La noticia los llenó de una alegría indescriptible. Maximiliano, que nunca había considerado seriamente la paternidad en sus matrimonios anteriores, se encontró obsesionado con cada detalle del embarazo, leyendo vorazmente sobre desarrollo fetal y cuidados prenatales. «Va a ser una niña», declaró Dolores con convicción una tarde mientras descansaban bajo la sombra de un árbol de mango en su jardín. «¿Cómo puedes estar tan segura?», preguntó él acariciando su vientre a un plano. «Las mujeres de mi familia siempre lo sabemos», respondió ella con una sonrisa enigmática. «Es una antigua sabiduría que pasa de madre a hija». Maximiliano, el hombre que había construido su carrera sobre datos duros y análisis racionales, descubrió que estaba perfectamente dispuesto a creer en estas intuiciones ancestrales. La vida con Dolores le había enseñado que existían verdades que la lógica no podía explicar. A medida que avanzaba el embarazo, la noticia se extendió por Zihuatanejo y más allá. La historia de amor entre el exmagnate y la joven local, ahora coronada con un bebé en camino, captó nuevamente la atención de los medios. Una revista nacional publicó un extenso reportaje titulado «El milagro de Zihuatanejo, cómo el amor transformó a un tiburón de los negocios». El artículo, sorprendentemente respetuoso, relataba la transformación de Maximiliano y el impacto positivo que la fundación comenzaba a tener en la región. Esperanza,
ahora completamente recuperada de su operación, se convirtió en la guardiana de las tradiciones relacionadas con el embarazo. Preparaba tés especiales para Dolores, realizaba suaves masajes con aceites herbales y compartía canciones de cuna que habían pasado por generaciones. Victoria, por su parte, viajó desde Madrid para quedarse una temporada. Para sorpresa de todos, la aristocrática mujer se adaptó rápidamente a la vida en Zihuatanejo y desarrolló una inesperada amistad con Esperanza. Las futuras abuelas, tan diferentes en sus orígenes pero unidas por la expectativa del nieto, pasaban horas planificando cómo combinarían sus distintas tradiciones familiares. «Mi nieta aprenderá a bailar flamenco», declaraba Victoria con determinación. «Y también a preparar pescado zarandeado como una verdadera costeña», respondía Esperanza, y ambas reían, encontrando un terreno común en su amor compartido por la familia que estaba creciendo. Al 6º mes de embarazo, durante una ecografía rutinaria, el médico confirmó lo que Dolores había intuido desde el principio. Esperaban una niña. Maximiliano, sosteniendo la mano de su esposa mientras veían la imagen borrosa en la pantalla, sintió una emoción que eclipsaba cualquier éxito profesional de su vida anterior. «Esperanza», susurró Dolores, mirando a su marido. «Se llamará Esperanza, como mi madre, porque ella representa la esperanza de un nuevo comienzo para todos nosotros». Maximiliano asintió, con los ojos húmedos. «Esperanza Victoria», añadió, incluyendo el nombre de su propia madre, «para honrar a las dos mujeres fuertes que nos han dado la vida». La noticia del nombre elegido emocionó profundamente a ambas abuelas. Para Esperanza, era un reconocimiento a la lucha de toda una vida. Para Victoria, una señal de que finalmente había sido aceptada completamente en esta nueva familia, tan diferente a lo que siempre había conocido. La habitación del bebé se convirtió en un proyecto que unió a toda la familia. Maximiliano insistió en construir él mismo la cuna, aprendiendo carpintería de artesanos locales. Dolores tejió mantas y cojines con diseños tradicionales. Esperanza preparó amuletos protectores según las costumbres regionales, mientras Victoria aportó un móvil musical que había pertenecido a Maximiliano cuando era bebé. Emiliano y Lucía, los hermanos de Dolores, ahora estudiantes universitarios exitosos, regresaban cada fin de semana para ayudar en los preparativos, trayendo libros y juguetes educativos para su futura sobrina. «Será la niña más inteligente de Zihuatanejo», declaraba Emiliano, quien estudiaba ingeniería ambiental y ya planificaba enseñarle sobre ecosistemas marinos. «Y la más consciente socialmente», añadía Lucía, estudiante de trabajo social, soñando con involucrar a su sobrina en proyectos comunitarios desde temprana edad. A medida que se acercaba la fecha del parto, Dolores tomó una decisión que desconcertó a muchos, pero que Maximiliano apoyó sin reservas. Daría a luz en el hospital público de Zihuatanejo, no en una clínica privada de lujo en la Ciudad de México, como todos esperaban. «Nuestra hija nacerá donde yo nací», explicó Dolores. «Donde nacen todos los niños de nuestra comunidad. No quiero privilegios especiales para ella desde el principio. Quiero que entienda, incluso desde su primer aliento, que forma parte de algo más grande que nosotros». Para garantizar que todo transcurriera sin problemas, Maximiliano se aseguró de que el hospital recibiera equipamiento adicional que beneficiaría a todas las futuras madres, no solo a Dolores. Contrató discretamente a un especialista que estaría presente, pero respetando a los médicos locales como responsables principales. La noticia de que la esposa del ex magnate daría a luz en el hospital público generó una ola de admiración en la comunidad. Para muchos era la prueba definitiva de que la transformación de Maximiliano era genuina y de que Dolores no había perdido su esencia a pesar de su nueva posición. Una tarde, mientras caminaban por la playa, Dolores se detuvo abruptamente, llevándose las manos al vientre. «Max», dijo con voz tensa, «creo que es hora». Las contracciones habían comenzado, 3 semanas antes de lo previsto. Con una calma que contrastaba con el torbellino de emociones en su interior, Maximiliano ayudó a Dolores a regresar a casa, llamó al médico y avisó a ambas familias. El viaje al hospital se convirtió en una procesión improvisada. Pescadores,
Vendedores y vecinos que los veían pasar se detenían para ofrecer buenos deseos y pequeños amuletos tradicionales para un parto fácil. En el hospital, el personal ya estaba preparado. La sala de parto, modesta pero impecable, aguardaba a la pareja. Dolores, respirando profundamente a través de las contracciones, mantenía una serenidad que asombraba a los médicos. «Has enfrentado cosas peores que esto», le susurró Maximiliano sosteniendo su mano. «Eres la mujer más fuerte que conozco. Y tú eres mi fuerza ahora», respondió ella, apretando su mano mientras una nueva contracción la atravesaba. Las horas pasaron con la lentitud propia de estos momentos trascendentales. Fuera de la sala, Esperanza y Victoria esperaban juntas, unidas en la ansiedad compartida. Los hermanos de Dolores habían organizado una pequeña vigilia con amigos y vecinos en la entrada del hospital. Finalmente, al amanecer, el llanto vigoroso de un bebé rompió el silencio. Esperanza Victoria Rivero Martínez había llegado al mundo con la primera luz del día, justo cuando los pescadores de Zihuatanejo se hacían a la mar. Cuando Maximiliano sostuvo a su hija por primera vez, algo se quebró y se reconstruyó simultáneamente dentro de él. La pequeña, con una mata de pelo negro y los mismos ojos intensos de su madre, lo miraba con una confianza absoluta que desarmaba cualquier defensa. «Es perfecta», susurró besando la frente sudorosa de Dolores, como su madre. La noticia del nacimiento se extendió rápidamente por el pueblo. Siguiendo las tradiciones locales, los vecinos colgaron pequeñas banderas de colores en las cercanías del hospital, señalando la llegada de una nueva vida a la comunidad. Los días siguientes fueron un torbellino de visitas, felicitaciones y rituales tradicionales. La pequeña Esperanza recibió bendiciones de curanderas locales, regalos hechos a mano por pescadores y amuletos protectores de ancianas que habían conocido a Dolores desde niña. Para sorpresa de todos, entre las visitas apareció Fernando Montero. El antiguo rival de Maximiliano se presentó solo, sin el séquito habitual de asistentes y guardaespaldas, trayendo como único regalo un antiguo relicario de plata. «Pertenecía a mi abuela», explicó con una humildad desconocida en él. «Ha protegido a las niñas de mi familia por generaciones. Ahora debería proteger a la tuya». El gesto, tan inesperado como significativo, selló una reconciliación silenciosa entre los antiguos socios. Nunca hablaron directamente del conflicto pasado, pero ambos entendieron que algunas páginas debían voltearse por el bien común. «La paternidad te cambia», comentó Fernando mientras se despedía. «Te hace ver lo que realmente importa». Con una sonrisa enigmática añadió: «Quizás deba reconsiderar algunas de mis propias prioridades». Los primeros meses con la pequeña Esperanza transformaron la casa de los Rivero Martínez en un universo donde el tiempo se medía en tomas de leche, cambios de pañales y breves momentos de sueño. Maximiliano, el hombre que una vez había dirigido reuniones de consejo durante 18 horas seguidas sin mostrar fatiga, descubrió que el agotamiento de la paternidad era un desafío completamente diferente. «Es como una negociación donde las reglas cambian constantemente», comentó una madrugada mientras mecía a su hija para que Dolores pudiera descansar un poco. «Y la otra parte no habla tu idioma, pero espera que entiendas perfectamente el suyo». A pesar del cansancio, nunca se había sentido más pleno. Cada sonrisa de la pequeña, cada diminuto avance en su desarrollo, le proporcionaba una satisfacción que ningún éxito empresarial había igualado jamás. Dolores, por su parte, se adaptó a la maternidad con la misma gracia natural que caracterizaba todo lo que hacía. Integraba a la bebé en su vida diaria, llevándola consigo mientras supervisaba los proyectos de la fundación, amamantándola durante reuniones y transmitiéndole desde el principio las tradiciones de su cultura. «Una niña de dos mundos», comentaba Esperanza mientras observaba a su nieta, que dormía plácidamente en una hamaca tradicional, colocada en una habitación decorada con exquisito gusto por Victoria. «Lo mejor de ambos», respondía la abuela paterna, quien se había enamorado perdidamente de la pequeña y extendía continuamente su estancia en México para desconcierto de sus amistades en Madrid. El bautizo de Esperanza se convirtió en una celebración que fusionaba,
Como todo en la vida de la pareja, lo tradicional y lo moderno, lo sencillo y lo sofisticado. La ceremonia se realizó en la misma pequeña iglesia donde se habían casado, pero los padrinos elegidos sorprendieron a muchos. Javier, el leal asistente de Maximiliano que había renunciado a su carrera corporativa para unirse a la fundación, y Lucía, la hermana de Dolores, ahora una prometedora trabajadora social. La fiesta posterior, celebrada en la plaza del pueblo, fue abierta para toda la comunidad. Maximiliano, siguiendo una tradición local que Dolores le había enseñado, repartió personalmente monedas de plata a los niños presentes, simbolizando la esperanza de prosperidad para la nueva generación. Mientras la pequeña esperanza crecía, la Fundación Martínez Rivero también florecía. El hospital de Zihuatanejo fue inaugurado con una ceremonia emotiva, donde el primer paciente atendido fue un anciano pescador que había conocido al padre de Dolores. El programa de becas se expandió para incluir no solo educación universitaria, sino también capacitación técnica para oficios tradicionales, preservando el patrimonio cultural de la región. Una tarde, mientras supervisaban la construcción de una escuela ecológica financiada por la Fundación, Maximiliano recibió una llamada inesperada de Eduardo Sánchez, su antiguo director financiero. «Max, necesitamos hablar», dijo Eduardo sin preámbulos. «Fernando está enfermo. Los médicos dicen que es grave». La noticia impactó a Maximiliano más de lo que hubiera esperado. A pesar de sus diferencias pasadas, Fernando seguía siendo parte de una etapa crucial de su vida. Esa misma noche, después de consultarlo con Dolores, tomó la decisión de viajar a la Ciudad de México para visitar a su antiguo socio y rival. «Debes ir», le dijo Dolores mientras preparaba su equipaje. «Los viejos rencores no deben acompañarnos hasta el final». Fernando se encontraba en una suite privada de un hospital de lujo, conectado a máquinas que monitoreaban constantemente sus signos vitales. El cáncer había avanzado rápidamente, dejando una sombra del hombre imponente que había sido. «Vaya el gran Maximiliano Rivero», murmuró Fernando con voz débil cuando lo vio entrar. «¿Vienes a comprobar que pronto tendrás un competidor menos?» Maximiliano sonrió, reconociendo el sarcasmo que siempre había caracterizado a su colega. «Vine a ver a un viejo amigo», respondió, sentándose junto a la cama. La conversación que siguió sorprendió a ambos por su honestidad. Fernando confesó que siempre había envidiado no solo el éxito de Maximiliano, sino su determinación y claridad de propósito. Maximiliano, a su vez, reconoció que muchas de sus estrategias más brillantes habían surgido intentando anticiparse a los movimientos de Fernando. «¿Sabes? He estado pensando mucho desde que te vi con tu hija», dijo Fernando, haciendo una pausa para recuperar el aliento. «Toda mi vida la dediqué a acumular poder y dinero. Ahora, al final del camino, me doy cuenta de que no tengo a nadie con quien compartirlo. Nadie que realmente me importe. Nunca es tarde para cambiar de rumbo, Fernando. Para algunas cosas sí lo es, Max, pero quizás pueda hacer algo bien antes de irme». Fernando hizo una señal a su abogado, que esperaba discretamente en un rincón. «He decidido donar la mitad de mi fortuna a tu fundación, con una condición, que ustedes decidan cómo utilizarla. Confío en tu juicio ahora más que nunca». La propuesta dejó a Maximiliano sin palabras. No solo por la cantidad, que multiplicaría exponencialmente el alcance de los proyectos de la fundación, sino por lo que simbolizaba una reconciliación total, un reconocimiento de que el camino elegido por Maximiliano había sido el correcto. Al regresar a Zihuatanejo 3 días después, Maximiliano encontró a Dolores en el jardín, enseñando a la pequeña Esperanza los nombres de las plantas medicinales que crecían allí. La imagen de su familia, iluminada por el sol poniente, cristalizó para él todo lo que realmente importaba en la vida. «Fernando nos ha hecho un regalo extraordinario», le explicó esa noche, mientras preparaban juntos la cena. Una de las cosas que más disfrutaba de su nueva vida era cocinar con Dolores, un ritual íntimo que nunca había experimentado en sus matrimonios anteriores. «¿Cómo te sientes al respecto?», preguntó ella, siempre atenta a las emociones que Maximiliano aún tenía dificultad para expresar. «Agradecido y un poco triste. Fernando y yo podríamos haber sido grandes amigos en otras circunstancias.
Ahora entiendo que pasamos décadas compitiendo por cosas que no importaban realmente. Dolores asintió, comprendiendo la complejidad de sus sentimientos. ¿Qué haremos con ese dinero? La pregunta dio inicio a una serie de conversaciones profundas sobre el futuro de la fundación. Durante las siguientes semanas, mientras la salud de Fernando se deterioraba rápidamente, Maximiliano y Dolores desarrollaron un plan ambicioso que expandiría su trabajo a otras regiones costeras de México. No solo hospitales y escuelas, explicaba Maximiliano durante las reuniones con el equipo de la fundación, sino un enfoque integral que preserve las tradiciones locales mientras crea oportunidades económicas sostenibles. Microempresas pesqueras, cooperativas artesanales, turismo ecológico gestionado por las comunidades. Un legado para las futuras generaciones, añadía Dolores, quien a menudo llevaba a la pequeña Esperanza a estas reuniones, simbolizando el futuro por el que trabajaban. Cuando llegó la noticia del fallecimiento de Fernando, Maximiliano se retiró al pequeño estudio que había construido en el jardín de su casa. Pasó horas allí, reflexionando sobre las vueltas inesperadas que había dado su vida, sobre las oportunidades perdidas y encontradas, sobre la fragilidad de la existencia humana frente a la inmensidad del tiempo. Al atardecer, Dolores lo encontró contemplando el horizonte con una expresión serena. Sin palabras, se sentó a su lado, entrelazando sus dedos con los suyos en ese gesto íntimo que habían convertido en propio. «He estado pensando», dijo finalmente Maximiliano. «Deberíamos crear un programa especial dentro de la fundación, algo dedicado específicamente a ejecutivos y empresarios, para enseñarles lo que Fernando y yo aprendimos demasiado tarde, que el éxito sin propósito es vacío y que la verdadera riqueza está en las conexiones humanas». Dolores sonrió, reconociendo en esta idea la culminación del viaje interior de Maximiliano. «El programa Fernando Montero para el liderazgo consciente», sugirió. «Un espacio donde los líderes empresariales puedan reconectar con sus valores fundamentales y aprender a utilizar su poder para el bien común». La idea se materializó rápidamente. El programa Fernando Montero se lanzó 6 meses después, invitando a CEO y altos ejecutivos a retiros en Zihuatanejo donde, alejados de las presiones corporativas, podían explorar un nuevo paradigma de liderazgo basado en la empatía, la sostenibilidad y el impacto social positivo. Para sorpresa de muchos, el programa tuvo una acogida extraordinaria. Empresarios que antes se habrían burlado de conceptos como propósito o balance vital, encontraban en la historia personal de Maximiliano una inspiración poderosa. Hombres y mujeres que habían alcanzado la cima del éxito convencional, pero sentían un vacío inexplicable, reconocían en su transformación un camino posible para ellos mismos. Victoria, quien había decidido establecerse permanentemente en una pequeña villa cerca de la casa de su hijo, se convirtió en una colaboradora inesperada del programa. Su experiencia como esposa de un poderoso empresario de la vieja escuela aportaba una perspectiva única sobre los costos personales y familiares del éxito deshumanizado. «Mi esposo murió rodeado de asesores, no de seres queridos», compartía con los participantes durante las sesiones. «No cometan el mismo error». La pequeña Esperanza cumplió su primer año en medio de esta efervescencia de proyectos y transformaciones. La celebración, siguiendo la tradición mexicana, incluyó una piñata, dulces típicos y el ritual de la mordida, donde la pequeña debía morder su pastel mientras los adultos la empujaban suavemente hacia él. Para deleite de todos, Esperanza mostró el mismo espíritu determinado de sus padres, mordiendo el pastel con entusiasmo antes de que alguien pudiera empujarla, y luego compartiendo generosamente los pedazos con los otros niños presentes. «Tiene la fuerza de voluntad de su padre y el corazón generoso de su madre», comentó Javier, observando a la niña que había conquistado el corazón de todos en la fundación. Esa noche, después de que todos los invitados se marcharan y la pequeña finalmente se durmiera, Maximiliano y Dolores se sentaron en su porche favorito, contemplando las estrellas, como habían hecho tantas noches desde que se conocieron. «¿Eres feliz?», preguntó él, una pregunta que se hacían mutuamente cada cierto tiempo, un anclaje a lo esencial
en medio del torbellino de sus vidas. «Más que feliz», respondió Dolores, recostando su cabeza en el hombro de su esposo. «Me siento completa». «¿Y tú?» «Nunca imaginé que la vida pudiera ser así», confesó Maximiliano. «Tan sencilla y a la vez tan rica, tan tranquila y a la vez tan llena de propósito». Un silencio cómplice se instaló entre ellos mientras observaban el reflejo de la luna sobre el océano. Finalmente, Dolores rompió el silencio. «He estado pensando, quizás sea tiempo de darle a Esperanza un hermanito o hermanita». La propuesta iluminó el rostro de Maximiliano. A sus 54 años, la idea de ampliar su familia le llenaba de una ilusión juvenil. Toda su vida anterior parecía ahora un largo preludio para esta existencia plena que había descubierto junto a Dolores. «Nada me haría más feliz», respondió, besándola suavemente. Los meses siguientes trajeron nuevos desafíos y alegrías. El programa de liderazgo consciente comenzó a atraer atención internacional, con empresarios de otros países solicitando participar. La fundación expandió sus operaciones a Oaxaca y Chiapas, replicando el modelo desarrollado en Guerrero, pero adaptándolo a las particularidades culturales de cada región. Una revista económica internacional publicó un extenso reportaje sobre el efecto Rivero, analizando cómo la transformación personal de Maximiliano estaba generando ondas expansivas en el mundo empresarial mexicano y más allá. El artículo destacaba cómo varias empresas importantes habían comenzado a implementar programas de responsabilidad social inspirados en su ejemplo. «Has iniciado una revolución silenciosa», le dijo Eduardo Sánchez durante una visita. «Muchos de tus antiguos colegas que al principio se burlaban de tu cambio, ahora están siguiendo tus pasos». «No son mis pasos», corrigió Maximiliano. «Son los de Dolores. Yo solo tuve la suerte de seguirlos». La noticia del segundo embarazo llegó poco después del segundo cumpleaños de Esperanza. Esta vez, Dolores estaba convencida de que sería un niño. «¿Otra intuición familiar?», preguntó Maximiliano con una sonrisa. «Algo así», respondió ella misteriosamente. «Este se mueve diferente, con más ímpetu». El embarazo transcurrió sin complicaciones, con Dolores manteniéndose activa en la fundación hasta las últimas semanas. La pequeña Esperanza, ahora una parlanchina e independiente niña de 2 años, observaba con curiosidad los cambios en el cuerpo de su madre, colocando sus manitas sobre el vientre para sentir los movimientos de su futuro hermano. «Hermanito», repetía con su vocecita clara, confirmando la intuición de Dolores mucho antes de que los médicos lo hicieran. Fiel a su palabra, Dolores decidió nuevamente dar a luz en el Hospital Público de Zihuatanejo, ahora renovado gracias a las inversiones de la Fundación Martínez Rivero. Esta vez, sin embargo, el parto se adelantó de manera inesperada durante una visita a una escuela remota en la Sierra de Guerrero, donde la Fundación había inaugurado un centro educativo. «Max», susurró Dolores, interrumpiendo la ceremonia de inauguración con una expresión que él ya conocía demasiado bien. «El bebé viene en camino». Lo que siguió fue una carrera contra el tiempo. El hospital más cercano estaba a 2 horas por caminos sinuosos de montaña. Maximiliano, manteniendo una calma que contrastaba con su tumulto interior, organizó rápidamente el traslado, con Javier conduciendo mientras él sostenía la mano de Dolores en el asiento trasero. «Respira, amor. Todo estará bien», repetía, recordando las técnicas que habían aprendido juntos. Dolores, con la fortaleza que siempre la había caracterizado, sonreía entre contracciones. «Este niño tiene prisa por conocer el mundo», comentó, intentando aligerar la tensión. Cuando se hizo evidente que no llegarían al hospital a tiempo, Maximiliano tomó una decisión que habría sido impensable para el hombre que era 3 años atrás. Detuvieron el vehículo en una pequeña clínica rural que la fundación había equipado recientemente. La doctora Carmela Reyes, una joven médica local que había recibido una beca de la fundación para especializarse en obstetricia, los recibió con sorpresa, pero también con determinación profesional. «Don Maximiliano, doña Dolores, estamos preparados», aseguró con una confianza que tranquilizó a la pareja. «Esta clínica puede parecer sencilla, pero tenemos todo lo necesario». El parto fue rápido e intenso. En menos de 1 hora,
El llanto vigoroso de un bebé llenó la modesta sala de partos. Emiliano Hernán Rivero Martínez había llegado al mundo con la misma determinación que caracterizaba a sus padres. «Es idéntico a ti», susurró Dolores, observando el rostro del recién nacido, que efectivamente mostraba un asombroso parecido con Maximiliano. «Pero tiene tu espíritu», respondió él, notando cómo el pequeño agarraba su dedo con una fuerza sorprendente. La noticia del nacimiento se extendió rápidamente. Lo que podría haber sido una situación de emergencia se transformó en una celebración comunitaria. Los habitantes del pueblo llevaron comida a la clínica, organizaron una guardia de honor para la familia y declararon que el pequeño Emiliano sería siempre considerado un hijo de la sierra. Para cuando Victoria y Esperanza, las abuelas, llegaron transportadas por helicóptero junto con la pequeña Esperanza, toda la clínica estaba decorada con flores silvestres y símbolos tradicionales de bienvenida. «Tu hijo nació exactamente donde debía nacer», comentó Esperanza a Dolores, mientras sostenía a su nieto. «En la tierra que ustedes están ayudando a transformar». Victoria, observando la escena con ojos húmedos, añadió: «Si alguien me hubiera dicho hace 3 años que mi nieto nacería en una clínica rural y que yo lo consideraría perfecto, lo habría tomado por loco». El regreso a Zihuatanejo 3 días después se convirtió en un pequeño desfile. En cada pueblo que atravesaban, la gente salía a saludar al niño de la sierra y sus padres, ahora considerados no solo benefactores, sino verdaderos miembros de la comunidad. La adaptación de la familia a su nuevo integrante transcurrió con la naturalidad que caracterizaba todo en la vida de los Rivero Martínez. La pequeña Esperanza, ahora con casi 3 años, asumió con orgullo su papel de hermana mayor, explicando al bebé las reglas de la casa con su media lengua encantadora. Un mes después del nacimiento de Emiliano, Maximiliano recibió una propuesta que lo dejó momentáneamente sin palabras. El gobernador del estado de Guerrero lo invitaba a considerar una candidatura para un puesto público en las próximas elecciones. «Tu experiencia empresarial combinada con tu compromiso social es exactamente lo que necesitamos», argumentó el gobernador durante una visita a la casa de los Rivero Martínez. «Podrías amplificar el impacto que ya estás teniendo a través de la fundación». Esa noche, mientras mecía suavemente a Emiliano para dormirlo, Maximiliano compartió la propuesta con Dolores. «¿Política?». La sorpresa era evidente en su voz. «¿Tú, que siempre detestaste a los políticos?». «Lo sé», sonrió él. «Es irónico, pero he estado pensando, quizás sea una forma de impulsar cambios estructurales, de transformar el sistema desde dentro». Dolores lo observó en silencio por unos momentos. «¿Es lo que realmente quieres?». «No estoy seguro», admitió Maximiliano. «Por un lado, podríamos lograr mucho más a escala estatal o incluso nacional. Por otro…». Miró al bebé que dormía plácidamente en sus brazos y a la pequeña Esperanza que jugaba tranquilamente en el rincón de la habitación. «No quiero perder esto. Esta paz, esta conexión con lo que realmente importa». La conversación continuó durante días, involucrando eventualmente a toda la familia. Victoria sorprendió a todos apoyando firmemente la idea. «Siempre supe que estabas destinado a algo grande, Max», declaró. «No a acumular dinero, sino a marcar una diferencia real». Esperanza, más pragmática, expresó sus reservas. «La política puede corromper incluso a los corazones más puros». «¿Estás preparado para ese riesgo?». Finalmente, fue una conversación con la pequeña Esperanza la que inclinó la balanza. Una tarde, mientras paseaban por la playa recolectando conchas marinas, la niña hizo una de esas preguntas aparentemente simples, pero profundamente reveladoras, que solo los niños saben formular. «Papá, ¿por qué algunos niños no tienen escuela como yo?». La pregunta, nacida de una observación durante una visita a una comunidad remota, cristalizó para Maximiliano el propósito que había estado buscando toda su vida. Esa noche comunicó su decisión a Dolores. «Voy a aceptar la candidatura, pero con mis propias condiciones. No me afiliaré a ningún partido tradicional. Mantendré mi independencia y mis principios. Y lo más importante, nuestra familia seguirá siendo mi prioridad absoluta». Dolores sonrió, reconociendo en esta decisión
la culminación natural del viaje que habían emprendido juntos. Te apoyaré, como siempre, pero con una condición, que nunca olvides por qué estás haciendo esto. La campaña de Maximiliano Rivero rompió todos los moldes de la política tradicional mexicana. Rechazó financiamiento de grandes empresas, limitando las donaciones a cantidades modestas de ciudadanos comunes. Sus mítines se convirtieron en foros comunitarios donde escuchaba más de lo que hablaba. Su lema, política con propósito, resonaba con una población cansada de promesas vacías. Dolores se convirtió en su compañera de fórmula no oficial, aportando su perspectiva única y su conexión genuina con las comunidades. La pequeña Esperanza y el bebé Emiliano aparecían ocasionalmente en eventos familiares, no como elementos de propaganda, sino como recordatorios vivientes del futuro por el que luchaban. En el debate televisado final antes de las elecciones, Maximiliano sorprendió a todos con una declaración inusual. Si resulto elegido, donaré íntegramente mi salario como funcionario público a programas educativos. No he entrado en la política para enriquecerme, sino para servir. Y si en algún momento sienten que he traicionado esta promesa, les pido que me lo hagan saber. El poder debe rendir cuentas, siempre. La noche de las elecciones, la familia se reunió en la casa de Zihuatanejo, lejos del bullicio de los centros políticos. Mientras los resultados comenzaban a llegar, mostrando una ventaja consistente para Maximiliano, él se mantuvo sorprendentemente tranquilo, jugando con sus hijos en el jardín. ¿No estás nervioso?, preguntó Victoria, asombrada por su serenidad. ¿Por qué debería estarlo?, respondió él con una sonrisa. Si ganamos, tendremos una oportunidad de hacer más bien. Si perdemos, continuaremos nuestro trabajo a través de la fundación. En cualquier caso, tengo todo lo que realmente necesito justo aquí, señaló a Dolores, que mecía suavemente a Emiliano mientras supervisaba a Esperanza, plantando una semilla en el huerto familiar. La escena contenía toda la verdad que había descubierto en estos años de transformación. La verdadera riqueza estaba en esos momentos sencillos, en las conexiones humanas auténticas, en la capacidad de dar sin esperar nada a cambio. Cuando llegó la confirmación oficial de su victoria, Maximiliano la recibió con la misma calma. Su primer acto oficial fue visitar, no los centros de poder en la capital, sino la humilde Casa Azul en Zihuatanejo, donde había comenzado todo, ahora convertida en museo viviente de artesanías locales, gestionado por antiguos pescadores. Allí, rodeado por la comunidad que lo había acogido, hizo una promesa que sellaría definitivamente su transformación. El poder político es como el dinero, solo tiene valor cuando se utiliza para mejorar la vida de los demás. Les prometo que cada decisión que tome estará guiada por una simple pregunta. ¿Cómo beneficiará esto a los más vulnerables entre nosotros? Esa noche, mientras la celebración continuaba en el pueblo, Maximiliano y Dolores escaparon a su lugar favorito en la playa. Bajo las estrellas, con el sonido de las olas como música de fondo, reflexionaron sobre el improbable camino que los había unido. Si alguien me hubiera dicho hace 3 años que un simple experimento con tarjetas de crédito cambiaría tan completamente mi vida, lo habría tomado por loco, confesó Maximiliano, entrelazando sus dedos con los de Dolores en ese gesto íntimo que se había convertido en su forma particular de conexión. No fue el experimento, respondió ella con suavidad. Fue tu corazón, que finalmente encontró el valor para expresarse. Siempre fuiste esta persona, Max. Solo necesitabas permitirte serlo. Gracias por verme cuando yo mismo no podía hacerlo, susurró él, consciente de que todas sus riquezas anteriores palidecían frente al tesoro que había encontrado en el amor de esta mujer extraordinaria. Mientras caminaban de regreso a casa, donde sus hijos dormían bajo el cuidado de las abuelas, Maximiliano sintió una plenitud que nunca creyó posible. Había recorrido el camino desde la más absoluta soledad hasta la conexión más profunda, desde la desconfianza patológica hasta la fe renovada en la humanidad. Su historia, que había comenzado como un experimento cínico, se había transformado en un testimonio del poder transformador del amor verdadero, no el amor romántico, idealizado de las películas,
sino el amor profundo y auténtico que ve lo mejor en el otro y lo ayuda a manifestarlo. En la entrada de su hogar, Maximiliano se detuvo un momento para contemplar la escena, las luces cálidas de la casa que habían construido juntos, los juguetes de sus hijos esparcidos por el porche, las macetas con hierbas medicinales que Dolores cultivaba con devoción, el libro de poesía de Octavio Paz, ya gastado de tanto leerlo, sobre la mecedora del jardín. ¿Sabes qué es lo más extraordinario?, dijo, volviéndose hacia Dolores. Que toda la felicidad que busqué desesperadamente durante décadas estaba esperándome en los lugares más sencillos, en los gestos más pequeños, en el corazón de una mujer que no pedía nada más que ser vista por quien realmente era. Dolores sonrió, esa sonrisa que había derretido las defensas de un hombre que creía tenerlo todo y que en realidad no tenía nada. Y juntos entraron en su hogar, no como el magnate y la empleada doméstica que habían sido, sino como dos almas que habían encontrado, contra todo pronóstico, el camino de regreso a lo esencial. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Maximiliano y Dolores haya tocado vuestros corazones. Como el empresario que descubrió que la verdadera riqueza no está en sus cuentas bancarias, sino en las conexiones humanas auténticas, nosotros valoramos profundamente la conexión con ustedes. Si esta historia de transformación y amor verdadero les ha conmovido, les invitamos a suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevas historias que, como esta, exploran la capacidad del ser humano para cambiar y crecer. Dejen sus me gusta si creen, como Dolores, que todos merecemos una segunda oportunidad para descubrir nuestro verdadero propósito. Y compartan sus pensamientos en los comentarios. ¿Han experimentado ustedes una transformación personal profunda? ¿Creen que el amor puede realmente cambiar a una persona? Los esperamos en nuestra próxima historia, donde seguiremos explorando los milagros cotidianos que ocurren cuando abrimos nuestro corazón a lo inesperado.